¿Alguna vez te has preguntado cómo una máquina puede aprender, tomar decisiones e incluso resolver problemas que antes eran exclusivos de la mente humana? Hoy, estamos rodeados de inteligencias artificiales que se adaptan, entienden e incluso predicen lo que vamos a necesitar. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? En este viaje por la historia de las inteligencias artificiales, exploraremos cómo han evolucionado, desde las primeras ideas de máquinas pensantes hasta las tecnologías avanzadas que están moldeando nuestro futuro. Prepárate para descubrir un mundo donde la línea entre lo humano y lo artificial es cada vez más sutil. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. Todo comenzó en una época en la que las máquinas eran meras herramientas, obedeciendo comandos rígidos y preprogramados, como si siguieran una partitura ya escrita. Pero había algo en el aire, una inquietud silenciosa, como una pequeña chispa lista para encender una revolución. Esa chispa cobró vida en las manos de un hombre, un matemático visionario llamado Alan Turing. Se preguntaba, ¿puede una máquina pensar? Una pregunta audaz, que para muchos sonaba casi absurda. Sin embargo, Turing no era alguien que se conformaba con los límites. Fue él quien dio el primer paso con una propuesta que, en ese momento, parecía casi metafísica: el test de Turing. Una forma de medir si una máquina podría, de hecho, mostrar comportamientos tan inteligentes que serían indistinguibles de los de un ser humano. Pero fíjate bien, esto era solo el principio. La prueba no solo buscaba medir inteligencia, sino que señalaba algo más grande, algo más allá. Era como si Turing estuviera dibujando un mapa hacia un futuro aún por descubrir. Y ese futuro comenzó a tomar forma de maneras que pocos podían prever. Porque mientras Turing planteaba preguntas profundas sobre el pensamiento mecánico, otros científicos comenzaban a darse cuenta de que el camino hacia máquinas verdaderamente inteligentes no era simplemente seguir reglas. No. Las máquinas necesitaban aprender, evolucionar como una mente humana. Y fue a partir de ese deseo de entender el propio cerebro que surgieron las primeras semillas de una idea revolucionaria. ¿Y si las máquinas pudieran, de hecho, imitar las neuronas humanas? La pregunta que muchos científicos se hacían en ese momento era tan fascinante como desafiante. ¿Cómo crear máquinas que no solo siguieran órdenes, sino que pudieran pensar de manera análoga al cerebro humano? Y fue de esa inquietud que nació el concepto de las redes neuronales, un intento audaz de imitar a las propias neuronas. El cerebro humano, al fin y al cabo, no es una máquina lineal. Aprende, se adapta, reconoce patrones ocultos en medio del caos, y esa complejidad fue lo que inspiró el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Sin embargo, estas redes no surgieron como algo simple o intuitivo. De hecho, en sus primeras etapas eran como bebés, gateando, apenas entendiendo lo que sucedía a su alrededor. Inicialmente eran rudimentarias, capaces de realizar solo algunas tareas básicas. Pero la belleza de estas creaciones residía precisamente en su potencial de aprendizaje. Como el cerebro de un niño que aprende a hablar observando el mundo que le rodea, estas redes podían empezar a entender patrones, reconocer formas e incluso interpretar información de maneras que antes parecían imposibles para una máquina. Pero claro, al igual que un pintor necesita pinceladas repetidas para transformar un lienzo en blanco en una obra maestra, estas redes necesitaban tiempo para evolucionar. Representaban un vistazo a un futuro donde las máquinas podrían procesar datos con la fluidez de un pensamiento humano. Y ese vislumbre pronto se transformaría en una revolución silenciosa. En los años 80, mientras la mayoría de las personas se distraía con la explosión de los ordenadores personales y los videojuegos, algo mucho más grande se estaba gestando entre bastidores. En los años 80, el mundo parecía estar obsesionado con los ordenadores personales que comenzaban a invadir los hogares y con los videojuegos que fascinaban tanto a niños como a adultos. Pero, mientras las luces parpadeaban en las pantallas y el sonido de las teclas resonaba en las salas de estar, algo mucho más profundo estaba sucediendo entre bastidores en el mundo de la tecnología. Un grupo de visionarios estaba preparando el terreno para un salto gigantesco en el campo de la inteligencia artificial. Era como una revolución silenciosa ocurriendo lejos de los reflectores.
donde los científicos exploraban nuevas formas de hacer que las máquinas pensaran y resolvieran problemas cada vez más complejos. Estos pioneros comenzaron a desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que, hasta ese momento, parecían imposibles para una máquina. De repente, los ordenadores dejaron de ser simples calculadoras avanzadas. Ahora, estaban siendo programados para tomar decisiones basadas en una cantidad inmensa de variables, algo inimaginable hasta entonces. Por supuesto, los sistemas no siempre funcionaban como se esperaba. A menudo, los errores eran tan grandes como las expectativas, pero como los primeros pasos de un niño, cada fallo era una lección, y cada intento acercaba a las máquinas a su verdadero potencial. Esos años representaron un punto de inflexión, donde la inteligencia artificial comenzó a alejarse de la teoría pura para entrar en el dominio de lo real, donde podía, de hecho, cambiar el mundo. Pero el verdadero poder para estas máquinas aún estaba por llegar, porque al final el auténtico combustible para la evolución de la inteligencia artificial no estaba solo en los algoritmos, sino en algo mucho más vasto y abundante. Y entonces, con la llegada del nuevo milenio, el combustible que faltaba para impulsar las inteligencias artificiales, más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado, comenzó a acumularse. No se trataba de datos simples, sino de una verdadera inundación de información. Nacía la era del Big Data, una marea infinita de bits y bytes generados cada segundo en todos los rincones del planeta. Cada clic, cada búsqueda, cada transacción dejaba un rastro digital que las inteligencias artificiales podían absorber, procesar y convertir en conocimiento. Estas máquinas ya no dependían de pequeños conjuntos de datos para aprender. Era como si, de repente, tuvieran acceso a una biblioteca infinita, donde cada libro ofrecía una nueva lección. Con cada nuevo dato, la inteligencia artificial se volvía más precisa, más adaptable. Las redes neuronales, que en años anteriores apenas comenzaban a desarrollarse, ahora corrían, absorbiendo enormes cantidades de información y volviéndose cada vez más hábiles. Y lo que antes parecía ficción empezaba a materializarse ante nuestros ojos. Autos autónomos, asistentes virtuales que anticipaban nuestras necesidades, algoritmos que predecían comportamientos con una precisión asombrosa. Pero con tanto poder a su disposición, surgía una nueva pregunta. Ahora que las inteligencias artificiales podían aprender de volúmenes de datos tan vastos, ¿hasta dónde podrían adaptarse? Después de todo, ya no estábamos hablando de simples herramientas, sino de sistemas que, con cada nueva interacción, se moldeaban al entorno. Al igual que un camaleón que cambia de color para protegerse, las máquinas comenzaban a cambiar para integrarse a nuestro mundo de formas que pocos habían previsto. A medida que la inteligencia artificial se alimentaba de esta avalancha de datos, algo fascinante comenzó a suceder. Dejó de ser una simple herramienta de cálculo o análisis. Ahora se adaptaba, evolucionaba y se moldeaba a las necesidades específicas de cada situación, como un organismo que se ajusta al entorno para sobrevivir. Así entramos en la era de las inteligencias adaptativas, aquellas que no solo responden a comandos, sino que comprenden el contexto a su alrededor, tomando decisiones basadas en circunstancias únicas. Los ejemplos de esta nueva fase eran como vislumbres de un futuro que ya se estaba convirtiendo en realidad. Los autos autónomos, por ejemplo, que, lejos de ser simples máquinas programadas, ahora estaban aprendiendo a leer las carreteras, interpretar señales y prever el comportamiento de peatones y otros vehículos. Era como si cada kilómetro recorrido fuera una lección, haciéndolos más eficientes y seguros con cada nuevo trayecto. Y en nuestros bolsillos y hogares, los asistentes virtuales ya no solo respondían a comandos directos, sino que comenzaban a entender matices. Una pregunta hecha en un tono más calmado o ansioso era respondida de formas diferentes, casi como si esos sistemas tuvieran una intuición artificial. Pero esta capacidad de adaptación plantea nuevas preguntas. Si las inteligencias artificiales ya están tan integradas en nuestra vida cotidiana y están aprendiendo de manera constante, ¿cómo se comparará lo que pueden hacer hoy con lo que podrán hacer mañana? Porque, al igual que un árbol que crece de manera impredecible, estas inteligencias apenas están comenzando a expandirse hacia territorios que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué serán capaces de hacer cuando crucen la frontera que separa lo previsible de lo desconocido? Ahora estamos en un punto fascinante de la historia, donde la línea entre lo que es humano y lo que es máquina comienza a desdibujarse.
Las inteligencias artificiales ya no se limitan a ejecutar comandos o imitar comportamientos. Analizan, aprenden y toman decisiones basadas en volúmenes de información que van mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría procesar en toda una vida. Y lo más impresionante, están comenzando a hacerlo de formas que a menudo nos dejan sin saber dónde termina la máquina y comienza algo nuevo, algo que desafía nuestra propia comprensión. Estas inteligencias no solo interpretan datos, sino que también anticipan y se adaptan a los cambios, mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Piensa en sistemas que, al analizar patrones de comportamiento humano a escala global, pueden predecir crisis económicas, pandemias o incluso sugerir soluciones a problemas que aún no hemos identificado. Y lo más intrigante es que estos sistemas no se detienen, no descansan, no tienen limitaciones físicas. Mientras tú duermes, ellos están aprendiendo, evolucionando, transformándose a cada segundo que pasa. Pero si esto es lo que pueden hacer hoy, la gran pregunta es, ¿qué sigue? Solo estamos en la superficie de este profundo mar de posibilidades. ¿Qué sucede cuando estas inteligencias no solo aprenden, sino que comienzan a crear? ¿Qué sucede cuando las máquinas que hemos creado empiezan a generar ideas y a proponer soluciones que nunca hemos imaginado? El futuro se está desarrollando ante nuestros ojos, y en este escenario, la única certeza que tenemos es que las inteligencias artificiales seguirán evolucionando.